Su camioneta murió en un camino de tierra. 3 autos pasaron de largo. La única que se detuvo fue la mujer que él había arruinado 10 años atrás, y ella todavía no sabía que el hombre en el barro era él. El motor tosió 3 veces antes de morir. Alejandro Ferreira Bastos giró la llave otra vez. Nada. La camioneta, la más cara que se podía comprar en el país, la que él mismo había elegido porque el vendedor le prometió que aguantaba cualquier terreno, quedó atravesada en medio de un camino de tierra, inclinada, con la rueda delantera hundida en un surco de barro seco que el sol había convertido en piedra. Afuera, el calor temblaba sobre el suelo. Alejandro bajó del vehículo con la calma de un hombre que jamás había perdido el control de nada. Miró el capó, lo abrió, vio cables, mangueras, un montón de piezas que costaban más que la casa de cualquiera de las personas que vivían en ese valle, y comprendió, con una punzada extraña en el estómago, que no tenía la menor idea de qué hacer con ninguna de ellas. Sacó el teléfono. Una sola barra, parpadeando, y después ninguna. Perfecto, murmuró. Levantó la vista. El camino subía entre colinas verdes, curvándose, sin un poste, sin un cartel, sin una sombra. A lo lejos, encaramado en la ladera, se veía un puñado de casas de barro con techos de teja rota, un pueblo, San Rafael del Monte. El nombre estaba escrito en la carpeta que descansaba en el asiento del copiloto, la carpeta que él mismo había traído desde la capital y que nadie más debía tocar. Alejandro se aflojó la corbata. Fue el primer gesto de rendición de su vida adulta. Y entonces escuchó el motor. Se giró y vio la camioneta vieja subiendo por el camino, arrastrando una nube de polvo. Alejandro levantó la mano. Dio un paso hacia el centro del camino. Sonrió. Esa sonrisa que en las salas de reuniones abría puertas, cerraba contratos y hacía bajar la mirada a hombres poderosos. La camioneta pasó de largo. No frenó. No aminoró. El conductor lo miró un segundo, un solo segundo, y siguió como si Alejandro fuera un poste más. «¡Oiga!», gritó Alejandro. «¡Oiga, espere!». El polvo le llenó la boca. Se quedó ahí, tosiendo, con la mano todavía levantada, y algo se movió dentro de él. No era rabia. La rabia la conocía bien. La rabia era una herramienta que había usado toda la vida. Esto era otra cosa. Era la sensación absolutamente nueva de que el mundo podía seguir girando sin él. Pasó un segundo vehículo, una carreta tirada por un caballo flaco, cargada de leña. El hombre que la conducía sí lo miró. Lo miró de arriba a abajo, despacio, con una expresión que Alejandro no supo interpretar, y después chasqueó la lengua, y el caballo siguió andando. «Le pago», gritó Alejandro. «Le pago lo que quiera». El hombre no volteó. El tercero fue una motocicleta. Ni siquiera tuvo tiempo de levantar el brazo. Alejandro se sentó en el estribo de su camioneta, con los codos en las rodillas, y por primera vez en muchísimos años sintió el sol directamente sobre la nuca, sin aire acondicionado, sin techo, sin nadie que lo resolviera por él. Miró el reloj. Era una costumbre inútil. No tenía a quién llegar tarde, porque nadie sabía que estaba ahí. Ese había sido el plan. Nadie debía saber que estaba ahí. Sacó la carpeta del asiento y la apretó contra el pecho, como si el papel pudiera protegerlo del sol. Fue entonces cuando apareció el niño. Venía por el borde del camino, descalzo, cargando un balde de agua con las 2 manos, doblado por el peso, dando pasitos cortos para no derramar ni una gota. Se detuvo a unos metros y lo observó con esa franqueza absoluta que solo tienen los niños, esa que no finge educación ni disimula la curiosidad. «¿Se le rompió?», preguntó. «Se me rompió», admitió Alejandro. El niño dejó el balde en el suelo, con cuidado, y se acercó. Rodeó la camioneta. Se agachó junto a la rueda hundida. Puso la mano en el barro endurecido. «Está agarrada», dictaminó. «Necesita tabla y agua para ablandar». Alejandro parpadeó. «¿Cómo sabes eso?». «Aquí siempre se atasca alguien», dijo el niño, encogiéndose de hombros. «En época de lluvia, todos los días». Se enderezó, se limpió las manos en la ropa y miró a Alejandro con una seriedad tremenda. «Yo le ayudo, pero tengo que llevar el agua primero porque si llego tarde mi mamá se preocupa». Y sonrió. Alejandro no supo por qué esa sonrisa le apretó el pecho. «¿Cómo te llamas?». «Tomás», dijo el niño.
¿Y usted? Alejandro abrió la boca, y algo, un instinto que no supo nombrar, lo detuvo. Alejandro, dijo, solo eso, el nombre, sin el apellido. Sin los dos apellidos que en la capital se pronunciaban con respeto y en algunos lugares con miedo. Mucho gusto, don Alejandro. El niño le extendió la mano. Una mano pequeña, sucia de barro. Alejandro se la estrechó y sintió los callos. Callos, en una mano de ese tamaño. «Tomás». La voz vino de arriba del camino, cortada, urgente. El niño se puso rígido al instante. Una mujer bajaba por la ladera, casi corriendo, con un atado de ropa en el brazo. Llegó hasta ellos, tomó al niño por el hombro y lo puso detrás de su cuerpo con un movimiento tan rápido, tan practicado, que Alejandro entendió que no era la primera vez que lo hacía. Entonces ella lo miró, y Alejandro conoció, por primera vez en su vida, una mirada que no le tenía miedo, que no le tenía respeto, que no le tenía absolutamente nada. «Buenas tardes», dijo él, recuperando el reflejo de la cortesía. «Se me averió el vehículo. Su hijo estaba amablemente...» «Ya nos vamos», dijo ella. «Señora, escuche». «Ya nos vamos», repitió y empezó a subir. «Espere». Alejandro dio un paso. «Por favor». Y esa palabra, por favor, salió de su boca con una torpeza que lo sorprendió. La había dicho miles de veces en su vida, en cenas, en reuniones, en discursos. Nunca la había necesitado. La mujer se detuvo, no se dio vuelta del todo. «Solo lo suficiente. No hay taller», dijo. «No hay grúa, no hay señal. El pueblo más cercano con mecánico está a horas, y el único camión que baja ya pasó. Vi pasar 3 vehículos». «Sí», dijo ella, «los vio pasar». Y en esas 4 palabras había algo tan filoso, tan lleno de una historia que él no conocía, que Alejandro se quedó mudo. «Mire», dijo, buscando terreno conocido, «yo puedo pagar». «Le pago a usted, le pago a quien sea, le pago el triple de lo que valga». Fue un error. Lo supo en el instante mismo en que las palabras salieron. La mujer se dio vuelta completamente. «¿Y con qué cree usted que se compra un mecánico que no existe?», preguntó sin levantar la voz. «¿Con qué compra una grúa que no va a venir? Yo solo. Usted solo cree que todo tiene precio». Ajustó el atado de ropa contra el brazo. «Aquí arriba aprendimos que no». Y siguió subiendo. «Mamá», Tomás tiró de su brazo. «Mamá, se va a insolar. Está el sol fuerte y él no tiene sombra, ni tiene agua, ni tiene nada». Tomás: «Pero mamá, doña Amparo dice que al que se queda sin agua en el camino hay que darle, aunque sea malo. Dice que eso no se pregunta». La mujer cerró los ojos. Alejandro vio, en ese gesto, algo que reconocería mucho tiempo después. El momento exacto en que una persona pelea contra su propio corazón y pierde. «Dale el balde», dijo agotada. «Sí». El niño corrió. Y nada más el balde, Tomás. El niño levantó el balde con las 2 manos y se lo ofreció. Alejandro dudó. El agua no estaba limpia. Tenía tierra suspendida. Giraba en pequeños remolinos marrones. En su casa, en la ciudad, esa agua no habría servido ni para regar. Tomó el balde, bebió, y en toda su vida, con las cenas, con los brindis, con las botellas que costaban más que el salario mensual de una familia entera, nunca nada le había sabido a eso. «Gracias», dijo, y la voz se le quebró en la mitad de la palabra. La mujer lo observaba desde arriba del camino. Algo cambió mínimamente en su rostro. No fue compasión, fue otra cosa. Fue reconocimiento del tipo más peligroso, el de alguien que ve, de golpe, a un ser humano donde antes veía un traje. «Va a caer la noche», dijo ella al fin. «Y aquí la noche cae de una vez, no como en la ciudad». Hizo una pausa. «En el pueblo hay una casa vieja donde a veces se queda gente de paso. Suba antes de que oscurezca. Pregunte por doña Amparo. Ella decide». «¿Y usted no puede?» «No», dijo ella. «Yo no puedo». Y algo en el modo en que lo dijo, «yo no puedo, no, yo no quiero», se le clavó a Alejandro entre las costillas. «Al menos dígame su nombre». Ella lo miró un largo momento. «Marisol», dijo, y se fue. Alejandro subió el camino con la carpeta bajo el brazo, los zapatos destrozados y la corbata en el bolsillo. El sol bajaba. Las sombras de las colinas se alargaban como manos. Mientras caminaba,
Pensó en lo que llevaba en esa carpeta. Pensó en los documentos, en las firmas, en el sello de la constructora Bastos Vidal, en el proyecto que iba a levantarse en ese valle y en las 73 familias que, según los papeles, no tenían ningún derecho legítimo sobre las tierras que habitaban desde hacía generaciones. Pensó en que había venido en persona, solo, sin chofer, sin asistente, precisamente para que nadie lo relacionara con lo que iba a pasar en San Rafael del Monte. Y pensó, con una incomodidad nueva, en el sabor del agua con tierra. Es un negocio, se dijo. Los negocios no tienen corazón, por eso funcionan. Se repitió esa frase durante todo el camino, como quien reza. Cuando llegó a las primeras casas, el pueblo entero pareció detenerse. Una mujer que barría dejó de barrer. 2 hombres sentados en un banco dejaron de hablar. Alguien cerró una ventana. Nadie lo saludó. Nadie le habló. Pero él sintió cada mirada como una mano en la espalda. Y entendió algo que lo dejó helado. No lo miraban con curiosidad. Lo miraban con memoria. «¡Don Alejandro!». Tomás venía corriendo entre las casas, sin aliento, con esa energía imposible de los niños al final del día. «Sí llegó. Le dije a mi mamá que iba a llegar». «Llegué», dijo Alejandro, y descubrió que sonreía sin proponérselo. El niño se detuvo frente a él, y lo miró. Lo miró de una manera distinta a la del camino, con la cabeza un poco ladeada, entrecerrando los ojos, como quien intenta resolver algo. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro. Tomás no contestó enseguida. «Usted es igualito», dijo por fin, en voz bajita. Alejandro sintió un frío absurdo en medio de aquel calor. «¿Igualito a qué?». «Al hombre del retrato», dijo el niño. «El que mi mamá guarda escondido, el que no me deja mirar nunca». El aire se detuvo. «Tomás». Alejandro se agachó lentamente hasta quedar a su altura. «¿Qué retrato?». Y el niño, con la naturalidad devastadora de quien no sabe que está encendiendo una mecha, respondió: «El que tiene guardado desde que se llevaron a mi papá». Alejandro sintió que el suelo se movía debajo de él. «Tomás», dijo, y tuvo que aclararse la garganta. «¿Quién se llevó a tu papá?». El niño abrió la boca para responder. «Tomás». La voz vino desde el otro extremo de la calle de tierra. No fue un grito. Fue algo peor. Fue el tono de una madre que ya no tiene fuerzas para gritar. Marisol estaba parada junto a un tendedero, con las manos todavía húmedas. «Adentro». «Mamá, yo solo…». «Adentro, mijo». El niño bajó la cabeza y obedeció. Pero antes de desaparecer por la puerta, giró apenas y miró a Alejandro por encima del hombro, con una disculpa muda que le dolió más que la mirada de la madre. Marisol se quedó donde estaba. No se acercó. No hizo falta. «Le dije que preguntara por doña Amparo», dijo. «No le dije que hablara con mi hijo. Señora, él se acercó a mí. Él se acerca a todos». Tomó una prenda del tendedero y la dobló contra el pecho, con una precisión casi violenta. «Ese es el problema de mi hijo. Todavía cree que la gente es buena». Y entró en la casa. La puerta no se cerró de golpe. Se cerró despacio, que es como se cierran las puertas cuando la persona del otro lado ya no espera nada de ti. La casa de doña Amparo era la última de la fila, con un corredor techado, macetas de lata colgadas de las vigas, y un olor a hierbas que a Alejandro le trajo un recuerdo tan viejo que ni siquiera supo de dónde venía. La anciana estaba sentada en una silla de mimbre, sin hacer nada, que es lo que hacen las personas que ya han hecho todo. No se sorprendió al verlo, ni un poco. «Llegó tarde», dijo sin saludar. «Se le fue el sol. Usted me esperaba». «Yo espero a todo el mundo, mijo. A esta altura de la vida, el que no llega hoy, llega mañana». Señaló con el mentón un banco de madera. «Siéntese antes de que se caiga». Alejandro se sentó, y solo entonces, al dejar de estar de pie, entendió lo agotado que estaba. Le temblaban las piernas. Tenía los hombros quemados. Los pies eran una sola herida dentro de los zapatos. Doña Amparo lo observó un buen rato en silencio. Marisol lo mandó. «Sí». Entonces ella todavía tiene más corazón del que le conviene. Se levantó con un esfuerzo que le costó 2 suspiros y desapareció adentro. Volvió con un plato. Pan, un poco de queso, café en un jarro de peltre. Alejandro miró la comida. Era, literalmente, lo más humilde que le habían servido en su vida adulta. «No tengo cómo pagarle esto». Nadie le pidió que pagara nada. La anciana volvió a su silla. «Coma».
Y después me cuenta que vino a buscar un hombre como usted a un lugar como este. Él comió. Comió como no comía desde hacía años. Sin hablar, sin revisar el teléfono, sin negociar nada mientras masticaba. Vine por un asunto de trabajo, dijo al fin. Ajá, un tema de tierras. La silla de mimbre crujió, y el corredor entero, con sus macetas de lata y su olor a hierbas, se volvió de pronto un lugar muy peligroso. Tierras, repitió doña Amparo, muy despacio. Qué curioso. Aquí, en este valle, cuando alguien viene de la ciudad a hablar de tierras, siempre pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que alguien pierde la suya. Alejandro apretó la carpeta contra el muslo. Estaba oscureciendo. Alguien, en alguna casa, encendió una lámpara, y la luz amarilla se derramó sobre la calle de tierra. «Doña Amparo», dijo eligiendo cada palabra. «Cuando entré al pueblo, la gente me miró de una manera... No fue curiosidad, fue como si supieran quién soy. No saben quién es usted». La anciana lo miró de frente. «Saben que es usted. No entiendo la diferencia. La diferencia es que a la persona se le pregunta el nombre. Al peligro se le cierra la ventana». Alejandro bajó la vista al jarro de peltre. «Aquí hubo algo», dijo. «Antes de que yo llegara. Algo con una empresa». Doña Amparo no contestó. «Dígame qué pasó. Eso no me toca a mí contarlo». «¿Y a quién le toca?» La anciana miró hacia el fondo de la calle, hacia una casa pequeña con un tendedero afuera. «A la que lo perdió todo», dijo. «Y esa mujer no habla». Desde aquella temporada, esa mujer no ha hablado con nadie de este pueblo más de lo estrictamente necesario. Trabaja, cría a su hijo y calla. Y todos aquí la respetamos, porque cuando el pueblo entero agachó la cabeza, ella fue la única que la levantó. Se acomodó en la silla. Y le costó carísimo. ¿Qué le costó? Todo, mijo. Le costó todo. Alejandro sintió el frío otra vez. Ese frío absurdo en medio del calor. «El niño me dijo algo», murmuró. «Me dijo que su mamá guarda un retrato escondido. Un retrato de un hombre. Y me dijo», tragó saliva, «me dijo que yo soy igualito a ese hombre». Doña Amparo cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, había en ellos algo que Alejandro no había visto en toda su vida. Una lástima que no era por él, sino por lo que estaba a punto de ocurrirle. «Váyase a dormir», dijo la anciana levantándose. «Mañana el camión de la leche baja al amanecer. Súbase, no mire atrás y no vuelva nunca. Doña Amparo, le estoy haciendo un favor. Necesito saber». La anciana se detuvo en el umbral. «No, mijo», dijo sin volverse. «Usted no necesita saber. Usted necesita irse antes de saber. No es lo mismo». Y entró. Alejandro no durmió. El cuarto que le dieron era pequeño, limpísimo, con una cama de hierro y una ventana sin vidrio. Se quedó tumbado boca arriba, escuchando los grillos, los perros lejanos, el silencio enorme del campo, ese silencio que en la ciudad no existe y que aquí pesaba como una manta. Y pensó en la carpeta, pensó en las 73 familias, pensó en la voz de Marisol diciendo: «Usted cree que todo tiene precio», y en el sabor del agua con tierra, y en los callos en la mano de un niño que todavía cargaba baldes descalzo. Y pensó, sobre todo, en el retrato. Antes del amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a despegarse de las colinas, Alejandro se levantó y salió. No supo explicarse por qué caminó hacia esa casa. Después, mucho después, cuando entendiera todo, diría que fue la única decisión honesta que había tomado en años. La casa de Marisol estaba en silencio. El tendedero, vacío. Alejandro se detuvo frente a la puerta y levantó la mano para tocar. Y no tocó, porque escuchó la tos. Venía de adentro. Era una tos seca, corta, insistente, de niño. Alejandro se quedó con la mano en el aire, escuchando cómo esa tos se repetía, y no paraba, y después escuchó la voz de Marisol, bajita, cantando algo, y el sonido de una silla arrastrada, y de nuevo la tos. Bajó la mano. Se sentó en una piedra del otro lado del camino y esperó, sin saber qué esperaba. Salió el sol. Y salió Tomás. El niño lo vio y se le iluminó la cara entera. Cruzó corriendo. Sabía que iba a volver. Susurró, mirando hacia atrás. Mamá se durmió recién. Estuvo despierta toda la noche.
Tomás, tu tos no es nada. El niño hizo un gesto con la mano, un gesto adulto, un gesto que había aprendido copiándolo de alguien que también decía que no era nada. Me pasa siempre. Cuando llueve me pasa más. Y entonces se acercó, con los ojos brillantes de secreto. Lo traje, dijo. Alejandro sintió que se le detenía el corazón. ¿Qué trajiste? Tomás metió la mano bajo la ropa y sacó un papel doblado. Doblado y vuelto a doblar tantas veces que los pliegues estaban a punto de romperse, gastados, suaves como tela. «El retrato», dijo el niño. «Lo saqué de la caja. Se lo devuelvo antes de que despierte, se lo juro. Pero yo quiero saber». Y le tembló la voz. «Yo quiero saber si usted es mi papá». El mundo se paró. «Tomás». Alejandro se arrodilló en la tierra. «Yo no soy tu papá». «Pero es igualito». «Tomás, escúchame. Mi mamá nunca me deja verlo». Y ahora sí, los ojos del niño se llenaron. «Nunca. Y todos en el pueblo se callan cuando yo pregunto. Y yo sé que él existe, porque ella lo guarda. Uno no guarda a la gente que no existe». Y le puso el papel en la mano. Alejandro lo desdobló con dedos que no le respondían. No era un retrato. Era la página de un periódico. Amarillenta, quebradiza, con el nombre del diario todavía legible en el borde superior. La Voz del Valle. Y en el centro, una fotografía. Un hombre de traje, en una sala de conferencias, firmando un documento ante los flashes. Un hombre que sonreía con la seguridad absoluta de quien acaba de cerrar el negocio de su vida. Ese hombre era él, Alejandro Ferreira Bastos, muchos años más joven, muchos años más limpio, muchos años antes de aprender el sabor del agua con tierra. El titular decía: Constructora Bastos Vidal deslinda responsabilidad en la tragedia del Mirador. La empresa señala a un capataz como único responsable. Y debajo, en letra más pequeña, un nombre que Alejandro había firmado, había archivado y había olvidado el mismo día. Aurelio Quintero. Quintero. El papel le tembló en las manos. ¿Es él?, preguntó Tomás, con una esperanza que era insoportable de escuchar. ¿Ese señor de la foto es mi papá? ¿Es usted? Alejandro no pudo hablar. No podía. Tenía la garganta cerrada, el pecho lleno de piedras, y frente a él un niño esperando que le devolvieran a su padre. «Tomás», logró decir, «ese hombre de la foto no es tu papá. Entonces, ¿quién es?» Y detrás de ellos, la puerta se abrió. «Es el hombre que me lo quitó». Alejandro se giró. Marisol estaba en el umbral. No lloraba, no gritaba. Estaba parada ahí, muy quieta, mirándolo con una calma que daba más miedo que cualquier furia. «Tomás», dijo ella, sin quitarle los ojos de encima a él, «entra a la casa. Mamá, entra, mi amor, por favor». El niño obedeció, y esta vez sí, la puerta se cerró. Se quedaron los dos solos en el camino de tierra, con el papel amarillo entre ellos y el sol subiendo por las colinas. Alejandro abrió la boca. «Yo puedo explicar, señor Ferreira Bastos», dijo Marisol, y su nombre completo, dicho por esa boca, en ese lugar, sonó como una sentencia. «Usted», él tragó, «usted sabe quién soy». Lo supe apenas se bajó de la camioneta. Alejandro sintió que se le iba el aire. «¿Desde ayer?» «Desde el primer segundo». Marisol dio un paso, y otro, hasta quedar frente a él. «Yo tengo esa cara guardada desde que era casi una niña. La miré todas las noches durante años. La miré tanto que la conozco mejor que la mía. Entonces, ¿por qué?» A Alejandro se le quebró la voz. «Ayer, en el camino, usted podía haberme dejado ahí. Podía haberse ido y ya». «Sí», dijo ella. «Podía, porque me dio agua». Marisol lo miró largamente. «Porque mi hijo estaba mirando», dijo. «Y porque el día que yo le enseñé a Tomás a pasar de largo frente a un hombre sediento, usted no me habrá quitado solo a su padre, me habrá quitado también al hijo». Alejandro sintió que las lágrimas le subían, y le dio vergüenza, una vergüenza física, ardiente, como de fiebre. «Señora Quintero». «No», dijo ella, «todavía no. Usted todavía no ha ganado el derecho de decir mi apellido». Le arrancó suavemente el papel de las manos y lo dobló con un cuidado infinito. «Ahora usted se va a subir al camión de la leche y va a bajar de este valle, y va a volver a su vida, y va a hacer lo que vino a hacer con esos papeles
que aprieta contra el pecho como si yo no supiera exactamente lo que son. Alejandro miró la carpeta y sintió que le quemaba. Yo no vine a... Sí, vino. Marisol se dio vuelta y caminó hacia su puerta. Todos vienen. ¡Espere! Y esta vez fue casi un grito. ¡Su esposo! ¿Dónde está su esposo? Marisol se detuvo, y cuando habló, no se dio vuelta. Eso es lo peor de usted, señor, dijo, que ni siquiera se acuerda de qué le hizo. Dígamelo. Marisol puso la mano en la puerta. Aurelio está vivo, dijo, y el suelo se abrió bajo los pies de Alejandro. Está vivo, encerrado, pagando por algo que no hizo, desde el día en que usted puso su firma en ese papel. Su voz por fin se rompió, apenas una sola grieta. Y mi hijo cree que su papá está en el cielo, porque prefiero que crea eso a que sepa que su papá está a horas de aquí, esperando a que alguien diga la verdad. Y entró. El camión de la leche pasó al amanecer. Alejandro lo escuchó llegar. Escuchó el chirrido de los frenos, la voz del conductor gritando un saludo a alguien, el golpe seco de los tarros contra la plataforma. Escuchó cómo el motor volvía a rugir, cómo se alejaba, cómo el sonido se hacía chiquito entre las colinas hasta desaparecer. Se quedó sentado en el borde de la cama de hierro, con la carpeta sobre las rodillas, sin moverse. Doña Amparo apareció en el umbral. «Se le fue», dijo. «Sí». «No se le fue, mijo. Usted lo dejó ir». La anciana lo miró largo. «¿Que no es lo mismo?» Alejandro no contestó. Porque no tenía respuesta. Porque hasta esa mañana, todas las decisiones de su vida habían tenido un motivo, un cálculo, un número al final. Y esta no tenía ninguno. «Doña Amparo», dijo. «¿Dónde trabaja ella?» La anciana suspiró como quien ve a alguien caminar directo hacia el barranco. «En todas partes», respondió. «Marisol limpia en la posada El Cerezo, que es el único lugar del valle donde para la gente de paso. Y limpia en la escuelita, en Los Almendros, después de que salen los niños. Y cuando hay una fiesta, un velorio, un bautizo, ella limpia eso también». Alejandro sintió una punzada. «¿Y antes?», preguntó. «¿Antes qué hacía?». Doña Amparo se apoyó en el marco de la puerta. «Antes esa muchacha estudiaba», dijo. «Antes iba a ser maestra. Tenía los cuadernos y todo». Hizo una pausa. «Después salió su apellido en el periódico. Y en un valle chiquito, mijo, un apellido en el periódico es una condena que no la firma ningún juez. Nadie la contrató nunca más para nada que no fuera un balde y un trapo. Nadie le dijo que no en la cara. Simplemente ya no había vacantes. Nunca más hubo vacantes para una Quintero». Alejandro cerró los ojos. «Usted quería saber qué le costó», dijo la anciana. «Ahí lo tiene. Le costó ser quien iba a ser. La posada. El Cerezo tenía un patio de piedra y macetas por todos lados. Alejandro se detuvo del otro lado de la reja, en la sombra de un árbol, y miró. Marisol estaba de rodillas en el corredor, refregando el suelo. No con una máquina, con un cepillo y las manos. Y él, que había construido edificios enteros, que había firmado contratos que movían fortunas, se quedó ahí mirando cómo la mujer que él había arruinado limpiaba el piso por donde caminaban otros. Un huésped salió de una de las habitaciones. Pasó junto a ella. No la saludó. No la miró. Pasó por el suelo recién refregado dejando la huella completa de sus zapatos. Y siguió como si el corredor se hubiera limpiado solo, como si nadie hubiera estado ahí de rodillas. Marisol no dijo nada. Volvió atrás. Refregó de nuevo. Sin un gesto. Sin un suspiro. Sin una queja. Y Alejandro sintió algo que jamás había sentido. El deseo violento de que alguien lo golpeara. Porque él conocía a ese huésped. No a ese hombre en particular. Conocía al tipo. Él había sido ese hombre toda la vida. Él había caminado sobre 1000 pisos recién limpiados sin preguntarse una sola vez quién los había limpiado, ni a qué hora, ni con qué manos, ni a costa de qué. Se dio vuelta y caminó rápido, sin rumbo, con la garganta cerrada. Y así fue como llegó a la capilla. Era pequeña, encalada, con un campanario que se sostenía más por costumbre que por estructura. El sacerdote estaba afuera, barriendo la entrada. Un hombre mayor, de movimientos lentos. Levantó la vista, y no se sorprendió. En ese pueblo, aparentemente, nadie se sorprendía nunca.
Padre Efraín, dijo Alejandro, leyendo el nombre en un cartelito descolorido junto a la puerta. Y usted es el hombre de la camioneta, respondió el sacerdote. El valle entero lo sabe desde ayer. El valle entero sabe más que yo. Eso siempre pasa. El padre apoyó la escoba contra la pared. El último en enterarse es el que hizo la cosa. Alejandro sintió el golpe. Entonces usted también sabe quién soy. Sé qué firma tiene, dijo el sacerdote, que es lo único que este valle conoció de usted durante todos estos años. Una firma. Lo miró. Es curioso, ¿no? Un hombre puede destruir un pueblo entero sin haberlo pisado jamás. Alejandro tuvo que apoyarse en la pared encalada. Padre, dijo, y la voz le salió rota. Yo no me acuerdo. ¿Cómo dice? No me acuerdo de haber firmado ese papel. Se pasó la mano por la cara. Y no lo digo como excusa, se lo juro. Lo digo porque es peor. Anoche estuve horas tratando de recordar y no puedo. Ese documento que arruinó a esa mujer, que se llevó a su esposo, que le quitó el futuro a su hijo, para mí no existe. Es una hoja entre cientos. La firmé y me olvidé el mismo día. El sacerdote lo estudió en silencio. ¿Y por qué se olvidó? Alejandro miró el suelo, y por primera vez desde que había subido a ese valle, se rompió. Porque en esa temporada yo estaba enterrando a mi esposa, dijo. El silencio de la capilla se hizo enorme. Valeria, susurró. Se llamaba Valeria. Se fue de un día para el otro. Y yo no supe cómo estar vivo después de eso. Entonces hice lo único que sabía hacer. Trabajar. Le dije a mi socio que firmara todo, que resolviera todo, que me trajera los papeles y yo ponía el nombre sin leer. Y él ponía las palabras. Y yo firmaba, porque mientras firmaba no tenía que sentir nada. Levantó la vista y tenía los ojos anegados. Yo estaba anestesiado, padre, y no me di cuenta de que mi anestesia le costó la vida entera a otra familia. El padre Efraín no dijo no fue tu culpa, no dijo Dios perdona, no dijo ninguna de las cosas fáciles, dijo, entonces usted ya sabe lo que es que le quiten a alguien. Alejandro se quedó sin aire. Sí, bien. El sacerdote asintió despacio. Porque el que no sabe lo que se siente no puede reparar nada. Solo puede pagar. Y pagar no sirve. Se dio vuelta. Venga, hay algo que le pertenece. ¿A mí? A usted. Desde hace muchísimo tiempo. La sacristía era un cuarto minúsculo. El padre abrió un cajón, revolvió y sacó un sobre. Amarillo, cerrado, con el borde comido por la humedad. Y en el frente, escrito a mano con una letra grande y torpe, decía, «Para el señor que firmó». Alejandro miró el sobre y no pudo levantar la mano. «Nicolás lo escribió», dijo el padre Efraín. «Nicolás Quintero, el esposo de Marisol. Me lo hizo llegar poco después de que se lo llevaran, cuando todavía creía que alguien lo iba a escuchar». «¿Y por qué nunca me lo mandó?» «Porque yo no sabía a dónde mandarlo», dijo el sacerdote, y en su voz había una vergüenza vieja. Le pregunté a la empresa. Les escribí 3 veces. Nunca me contestaron. Un abogado me devolvió una carta diciendo que el asunto estaba cerrado. Le puso el sobre en la mano. Y yo lo guardé. Porque un hombre pidió una sola cosa en su vida y esa cosa era que esto llegara. Guardé este sobre esperando a alguien que no iba a venir nunca. Alejandro miró el papel amarillo temblando entre sus dedos. Y vino, terminó el padre. Se le rompió la camioneta y vino. Padre. Alejandro tragó. Marisol sabe que esto existe. El sacerdote apartó la mirada. No. ¿Por qué? Porque ella dejó de esperar hace mucho, dijo. Y a la gente que dejó de esperar no se le puede devolver la esperanza así nomás. Eso también hace daño. Lo tomó del brazo con una fuerza inesperada. Escúcheme bien. Si usted abre ese sobre y después se va, si usted lo lee y se sube al camión y desaparece, entonces es mejor que lo queme ahora. Porque esa mujer ya sobrevivió a que le rompieran la vida una vez. No sobrevive 2. Alejandro apretó el sobre contra el pecho. No me voy a ir. Eso lo dicen todos, padre. Y lo miró de frente. No me voy a ir. El sacerdote lo soltó. Entonces léalo donde corresponde, dijo. Atrás, en el camposanto. Ahí es donde está el resto de la historia. El cementerio del valle era apenas un terreno cercado detrás de la capilla, con cruces de madera y algunas piedras. Alejandro caminó entre las tumbas con el sobre en la mano, sin saber qué buscaba,
Y entonces la vio. Una lápida sencilla, de cemento, bien cuidada. Flores frescas en un tarro. El suelo limpio, sin una hierba, como si alguien fuera a barrer ahí cada semana. Y el nombre grabado a mano, con el dedo, cuando el cemento todavía estaba blando. Nicolás Quintero. Alejandro se quedó helado. Está vivo, había dicho Marisol. Está vivo, encerrado. Y sin embargo, ahí estaba su tumba, con flores, con el suelo barrido. No hay nadie adentro. Alejandro se dio vuelta de golpe. Tomás estaba parado a unos metros, con las manos en los bolsillos, mirando la lápida con una calma que no le correspondía a nadie de su edad. Tomás. Está vacía, dijo el niño. Yo lo sé. Alejandro sintió que se le detenía el corazón por segunda vez en 2 días. ¿Cómo lo sabes? Tomás se encogió de hombros. Y ese gesto pequeñito de nada, fue lo más devastador que Alejandro había visto en su vida. Porque cuando yo era chiquito escuché a doña Amparo hablando con el padre, dijo. Ellos creían que yo estaba dormido, y dijeron que mi mamá había mandado hacer la piedra para que yo tuviera un lugar donde hablarle a mi papá, para que yo no fuera el único niño del pueblo sin ningún lugar. Alejandro cayó de rodillas en la tierra. Tomás, escúchame, yo vengo igual, siguió el niño. Y ahora sí, la voz se le puso chiquita. Todas las semanas vengo, y le limpio y le traigo flores y le hablo. Y cuando mi mamá me pregunta, yo le digo que le recé al cielo, y ella se pone contenta. Se le llenaron los ojos. Y yo la dejo estar contenta, porque si ella se entera de que yo sé, se va a poner triste. Y mi mamá ya está triste todo el tiempo, don Alejandro. Todo el tiempo, aunque haga como que no. Alejandro se llevó las manos a la cara. Ese niño había pasado la vida entera fingiendo creer en una mentira para proteger a su madre. Y su madre había pasado la vida entera sosteniendo esa mentira para proteger a su hijo. Los dos mintiendo. Cada uno por amor al otro. Cada uno cargando solo el mismo peso, a 1 metro de distancia, sin saberlo. Tomás, dijo, y ya no le importó que el niño lo viera llorar. Ven acá. El niño se acercó, y por primera vez se dejó abrazar. Y Alejandro lo sintió. Los huesos, la tos contenida en el pecho, el temblor de un chiquito que llevaba años haciendo el trabajo de un adulto. Don Alejandro, susurró Tomás contra su hombro. Usted es de la ciudad. Usted sabe cosas. Sí. Entonces, dígame la verdad. Se separó y lo miró a los ojos. Mi papá no está en el cielo, ¿verdad? El mundo entero se detuvo. Alejandro miró a ese niño. Miró la lápida vacía. Miró el sobre amarillo que le temblaba en la mano. Y supo que lo que dijera en los próximos 3 segundos iba a definir el resto de su vida. No, dijo. No está en el cielo. Tomás no lloró. No gritó. Cerró los puños y respiró hondo, como un hombre. Ya sabía, dijo. Y después, con una voz que rompió a Alejandro en pedazos. ¿Usted lo puede traer? Alejandro no pudo responder. Bajó la vista al sobre, y con los dedos torpes, con el niño mirándolo, con el sol cayendo sobre una tumba sin nadie adentro, lo abrió. La letra era grande, torpe, de alguien que había aprendido a escribir tarde y con esfuerzo. Y la primera línea decía, Señor, yo no le escribo para pedirle que me saque de aquí. Le escribo para pedirle algo que a usted no le va a costar nada, y que a mí me está costando la vida. Usted no me conoce. Yo tampoco lo conozco a usted. Nunca lo vi. Solo vi su nombre en un papel. Y con ese nombre bastó. Yo trabajé en el Mirador. Yo era el que revisaba las estructuras. Y yo avisé. Escribí un informe con mi puño y letra, porque no sé escribir bonito, pero sé mirar una viga y saber cuándo no aguanta. Lo entregué en mano, en la oficina de la ciudad, y me dieron un papel de recibido con un sello. Yo guardé ese papel como se guarda a un hijo. Ese papel desapareció, señor. Y sin ese papel, yo soy solamente un hombre que no sabe escribir bonito diciendo que avisó. No le pido que me crea. Ya no le pido nada para mí. Le pido una sola cosa. Cuando mi hijo crezca y pregunte quién fue su papá, que alguien le diga que su papá no fue un hombre malo, que su papá avisó, que su papá gritó y nadie lo escuchó. Usted tiene el poder de que esa frase exista. Yo no. Eso es todo lo que le pido. Nicolás Quintero. Alejandro dejó de leer. No podía seguir. Tenía el papel en las manos y las manos ya no eran suyas. ¿Qué dice?, preguntó Tomás.
Alejandro miró a ese niño parado junto a una tumba vacía y entendió que estaba viviendo, en tiempo real, exactamente el momento que ese hombre había imaginado en la carta. Cuando mi hijo crezca y pregunte, estaba pasando. Ahora. Y el único que podía cumplirlo era él mismo que había firmado la condena. Dice, a Alejandro se le quebró la voz. Dice que tu papá avisó. ¿Avisó de qué? De que el edificio se iba a caer. Tomás se quedó muy quieto. ¿Y le hicieron caso? No. El niño procesó eso. Y después, con una lógica limpia, tremenda, dijo, entonces mi papá no hizo nada malo. No, Tomás. Alejandro se pasó la mano por los ojos. Tu papá hizo lo único bueno que hizo alguien en toda esa historia. ¿Y por qué se lo llevaron a él y no a los otros? Alejandro abrió la boca. Y no encontró ninguna respuesta que un niño pudiera soportar. Ninguna que él mismo pudiera soportar. Porque los otros teníamos abogados, dijo. Y él tenía un papel con un sello. ¿Y dónde está el papel? No sé. ¿Y se puede buscar? Alejandro miró la carta. Sí, dijo. Y algo dentro de él se enderezó por primera vez en años. Se puede buscar. ¡Marisol! ¡Está acá! La voz de doña Amparo llegó desde el portón del camposanto. Y Marisol apareció corriendo. Cruzó el terreno entre las cruces. Tomó a su hijo del brazo. Lo revisó de arriba a abajo con esa desesperación de madre que ha aprendido que el mundo se lleva a la gente sin avisar. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Mamá, no. ¿Te hizo algo? Repitió, y por primera vez le tembló todo. Mamá, él me dijo la verdad. Marisol se congeló. Muy lentamente, se enderezó y miró a Alejandro. ¿Qué verdad? No fue una pregunta. Fue el borde de un abismo. Alejandro se puso de pie. Señora Quintero, ¿qué verdad le dijo usted a mi hijo? Mamá. Tomás le tomó la mano con las dos suyas. Mamá, yo ya sabía. Y ahí Marisol se rompió. No de golpe, de a poco. ¿Qué es peor? Miró a su hijo, y miró la lápida, y miró otra vez a su hijo, y en su rostro se vio pasar, uno detrás de otro, todos los años de mentira sostenida a pulso, todas las noches en que se había tragado la verdad para que ese niño durmiera tranquilo. ¿Desde cuándo? Susurró. Desde chiquito. Desde... La voz se le fue. Yo te dejaba estar contenta, dijo Tomás, y le empezaron a rodar las lágrimas. Perdón, mamá. Yo te dejaba estar contenta. Marisol cayó de rodillas y lo abrazó, y lo apretó, y hundió la cara en su hombro. Y por fin, aquella mujer que no había llorado delante de nadie en todos esos años, lloró. Alejandro se dio vuelta para no mirar. Le pareció obsceno mirar. Cuando ella habló otra vez, su voz venía de muy lejos. Váyase, Marisol, váyase de aquí. Usted ya rompió lo único que me quedaba entero. Él escribió una carta. Silencio. Marisol levantó la cabeza. ¿Qué dijo? Alejandro se acercó y le tendió el papel amarillo. Nicolás escribió esto. Se la dio al padre Efraín para que me la hiciera llegar. Mi empresa nunca contestó. Estuvo guardada en la sacristía todo este tiempo. Ella miró el sobre y no lo tomó. Usted está mintiendo. Mírele la letra. Y esa frase... Mírele la letra, hizo lo que ninguna otra cosa había hecho. Marisol tomó el papel, lo desdobló, y en el instante en que sus ojos cayeron sobre esos trazos grandes y torpes, aquella mujer entera se quebró como se quiebra una represa, sin ruido primero, y después con todo. Es él, dijo. Es su letra. Es él. Leyó con la mano en la boca. Leyó de pie, y después sentada en la tierra, y después abrazada al papel. Y cuando llegó al final, cuando llegó a la parte donde el hombre no pedía nada para sí mismo, se quedó mirando el vacío durante un tiempo larguísimo. Yo pensaba que él se había rendido, susurró, todos estos años. Yo pensaba que en algún momento él se cansó y dejó de pelear. Levantó la vista, destrozada, y él nunca peleó por él. Él peleó porque mi hijo tuviera un padre decente en la memoria. Eso es lo único que pidió en toda su vida. Alejandro se arrodilló frente a ella en el polvo. Yo voy a buscar ese informe. No. Marisol, no. Y ahora sí, gritó. No me haga esto. ¿Sabe cuántas veces me dijeron eso? ¿Sabe cuántos abogados, cuántos periodistas, cuánta gente subió a este valle diciendo yo voy a ayudar? Todos bajaron. Todos.
Y cada vez que uno bajaba, yo tenía que volver a armarme de cero. Se apretó la carta contra el pecho. Yo ya no tengo con qué armarme otra vez. Estoy vacía, señor. No me queda material. Alejandro la miró y dijo la única cosa verdadera que se le ocurrió. Entonces no me crea. Ella parpadeó. No me crea nada, repitió él. No espere, no tenga esperanza. No arme nada. Siga con su vida igual. Yo no vine a pedirle que confíe en mí, porque yo no me lo merezco y usted no me lo debe. Se puso de pie. Yo solo le estoy avisando lo que voy a hacer, como avisó él, y se fue. El camión de la leche pasaba al amanecer. Esta vez lo tomó. Bajó del valle sentado en la plataforma, entre los tarros vacíos, con la carpeta bajo el brazo y la ropa arruinada, mirando cómo San Rafael del Monte se hacía chiquito entre las colinas. En el pueblo de abajo consiguió señal, y con la señal llegó el mundo. Mensajes, llamadas perdidas, correos urgentes, la maquinaria entera de su vida encendiéndose otra vez de golpe. Ignoró todo. Marcó un solo número. ¿Dónde te metiste? La voz de Ismael Vidal, cálida, preocupada, perfecta. Llevo días llamándote. Necesito el expediente del Mirador. Una pausa. Muy breve. Casi imperceptible. Casi. ¿El qué? Ya me oíste. Alejandro. Una risa suave. Eso es historia antigua. ¿Para qué? Nos vemos en la oficina. La torre de cristal olía a limpio, a frío, a nada. Alejandro cruzó el vestíbulo y la gente se apartó, no por respeto, sino porque no lo reconocieron. El dueño de todo aquello venía con los zapatos destrozados y la barba de días. Ismael lo esperaba arriba. Se levantó del escritorio con los brazos abiertos. «Hermano, me tenías...» «El informe existió», dijo Alejandro. Ismael bajó los brazos. «¿Qué informe?» «El que escribió Nicolás Quintero. El que entregó en esta oficina, en mano, con recibo sellado, antes de que la estructura cediera. Alejandro, siéntate. ¿Existió o no existió?» Ismael se acomodó contra el escritorio, con una calma que a Alejandro de pronto le pareció monstruosa. «Escúchame bien», dijo, y su voz ya no era cálida. «Tú estabas destruido. Tu esposa acababa de morirse. Tú no podías ni firmar tu propio nombre sin que te temblara la mano. Yo sostuve esta empresa. Yo, solo, mientras tú te caías a pedazos. ¿Existió el informe? Existió un papel de un capataz sin estudios diciendo que una viga no le gustaba», dijo Ismael. «Y existían 300 empleados, 12 obras abiertas y bancos que te habrían comido vivo. Yo tomé una decisión. Tú tomaste una decisión. Tomé la única decisión posible. Un hombre está encerrado». «Un hombre», repitió Ismael, y sonrió. Y esa sonrisa fue lo más frío de todo el edificio. ¿Y cuántos hombres habrían perdido el empleo si esto hubiera reventado? ¿Y tu hija? ¿Renata habría estudiado dónde?» Se enderezó. «Yo te salvé la vida y tú ni te enteraste. Y ahora vuelves de valla a saber dónde, oliendo a campo, para venir a hablarme de moral». Alejandro lo miró y sintió una náusea profunda. «Quiero el expediente. Está cerrado. Soy el dueño de esta empresa». «Sí», dijo Ismael. «Y también eres el hombre que firmó el comunicado. Con cámaras, con flashes. Esa foto salió en todos los periódicos del Valle, Alejandro. Esa cara es tuya, no mía». Se acercó. «Si esto se abre, no se abre para mí. Se abre para ti». Y ahí, por primera vez, Alejandro comprendió el diseño completo de la trampa, en la que había vivido durante todos esos años, sin saberlo. «Y otra cosa», añadió Ismael, señalando la carpeta que Alejandro apretaba contra el pecho. «Eso que traes ahí ya está firmado. Por ti, con lectura y todo. El desalojo de San Rafael del Monte sale igual, con tu bendición o sin ella». Volvió a sentarse. «Vete a bañar. Duerme. Mañana se te pasa». El archivo estaba en el subsuelo. Alejandro bajó solo, con la llave maestra que no usaba desde hacía años. Encendió las luces. Filas y filas de estanterías, cajas, cartón, polvo. Encontró la sección. Encontró el año. Encontró la caja. La abrió con el corazón golpeándole en la garganta. Vacía. No. Vacía no. Adentro había una sola hoja. Una boleta de retiro. Un formulario interno, de esos que nadie mira, donde se anotaba quién había sacado un expediente y cuándo. Alejandro la levantó con dedos temblorosos.
El expediente del Mirador había sido retirado del archivo. Alguien se lo había llevado hacía muchísimo tiempo. Y en la línea de la firma, con una letra que él conocía mejor que la suya propia, la letra de las listas del mercado, la de las notas en la puerta de la nevera, la de las cartas de cumpleaños que todavía guardaba en un cajón, había un nombre: Valeria Ferreira, su esposa. Alejandro se sostuvo en la estantería para no caer. Valeria había sacado ese expediente. Valeria lo sabía. Valeria estaba investigando lo que su propia empresa había hecho. Y días después, Valeria ya no estaba. Se le doblaron las piernas. Se sentó en el suelo del archivo, con la boleta en la mano, mientras todo lo que creía saber sobre el peor dolor de su vida se daba vuelta como un guante. «Papá». Alejandro levantó la cabeza. Renata estaba de pie en la puerta del archivo, mirándolo desde arriba con los brazos cruzados. «Renata, ¿qué haces aquí?» Y su hija, esa hija con la que llevaba años intercambiando frases de cortesía, dijo con una voz perfectamente serena: «Esperando a que bajaras». «¿Qué?» «Llevo años esperando a que bajaras a este sótano». Y entonces sacó algo de su bolso y se lo mostró. «Porque mamá me dijo que algún día lo harías, y me hizo prometer que hasta ese día yo guardara esto». Era una carpeta, vieja, gastada. Y en la tapa, escrito con marcador, decía: «Mirador, original». Alejandro miró la carpeta en las manos de su hija y no fue capaz de estirar el brazo. «¿Tú tenías esto?», susurró. «Desde siempre, desde que mamá me la dio». Renata bajó los escalones del archivo despacio, sin apuro, con una serenidad que a él le dolió más que un grito. Me dijo: «Guárdala, y no se la des hasta que él baje solo a buscarla». «¿Por qué?». Alejandro se puso de pie con dificultad. «¿Por qué esa condición? Yo pude haberlo arreglado hace años». «No». Renata negó con la cabeza. «Ese era justamente el punto, papá. Si yo te la daba, tú ibas a resolverlo como resuelves todo, llamando a alguien, pagando algo, delegando. Mamá no quería que lo resolvieras». Lo miró. «Quería que lo entendieras. Y para entenderlo tenías que bajar tú, con tus propios pies, a buscar la caja, aunque tardaras toda la vida». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos. Ella confiaba en que yo iba a bajar. Ella era la única. Y ese golpe, dicho sin crueldad, con una tristeza limpia, lo partió al medio. «Renata, ¿sabes cuántas veces pasé por esta puerta?». Su hija miró las estanterías, el polvo, las cajas. «Todos estos años. Pasaba y miraba abajo y me decía: hoy tampoco». Y cada vez que tú aparecías en una revista, en una entrevista, hablando de la empresa que construía el futuro del país, yo pensaba en esta caja. Se le quebró apenas la voz, apenas. «Yo no te odiaba, papá. Eso hubiera sido más fácil. Yo te tenía lástima». Alejandro se apoyó en la estantería. «¿Tu mamá, ella sabía todo? Ella descubrió todo». Renata puso la carpeta sobre una caja, entre los dos, como quien deja un arma sobre la mesa. Al principio no buscaba nada. Estaba organizando papeles de una fundación, y encontró una inconsistencia, y tiró de ese hilo, y el hilo la llevó al Mirador. «¿Y por qué no me lo dijo a mí?». «Te lo dijo». Alejandro la miró sin entender. «Te lo dijo 3 veces, papá». Renata cruzó los brazos. «Yo estaba ahí. Yo tenía edad para acordarme. Ella entró a tu estudio y te dijo que había algo grave con una obra en el valle. Y tú, sin levantar la vista, le contestaste que de eso se encargaba Ismael. La segunda vez te dijo que había un hombre detenido que no tenía nada que ver. Y tú le dijiste que no se metiera, que no entendía de negocios. Hizo una pausa larga. La tercera vez ya no te dijo nada. Bajó a este archivo y sacó la caja ella sola». Alejandro se llevó las manos a la cara. «No me acuerdo», gimió. «No me acuerdo de nada de eso». «Claro que no». Y por primera vez la voz de Renata tembló de verdad. «Ese es exactamente el problema. La gente como tú no recuerda las cosas que le arruinan la vida a los demás, porque para ustedes fueron martes cualquiera». El silencio del subsuelo se volvió insoportable. Después ella enfermó. Siguió Renata, más bajo. Y todo lo demás dejó de importar. Y en el último tiempo, cuando ya casi no podía hablar, me hizo prometer 2 cosas. Una fue lo de la carpeta. Se le anegaron los ojos. La otra fue que no te dejara de querer. Y esa promesa, papá, me costó muchísimo más que la primera». Alejandro se acercó a su hija.
Y esa mujer joven, que llevaba años sosteniéndose sola, se le derrumbó en el pecho. «Perdóname», dijo él contra su cabeza. «Perdóname, mi amor. No me pidas perdón a mí». Renata se apartó, se limpió la cara con el dorso de la mano y señaló la carpeta. «Pídeselo a la gente que está adentro de eso». Alejandro la abrió ahí mismo, sentado en el suelo del archivo, con su hija a su lado. Y la mano le tembló al ver la primera hoja. Era el informe, el original, escrito a mano, en un papel cuadriculado, con esa letra grande y torpe que él ya conocía. Las mediciones, los croquis hechos con regla, las 3 advertencias, subrayadas con tanta fuerza que el trazo había atravesado la hoja, y grapada en la esquina, una fotocopia del comprobante, sellado, fechado, recibido. Alejandro pasó el dedo por la marca del sello, y sintió que se le paraba el corazón. «Con esto se cae todo», murmuró. «No», Renata negó. «Papá, escúchame. Eso es una fotocopia. El original del comprobante nunca apareció. Un abogado va a decir que ese sello se falsificó, que ese informe lo escribiste tú anteayer, que todo es un montaje de un hombre que enloqueció en un pueblo perdido. Entonces esto no sirve de nada. Sirve si aparece la persona que lo selló». Renata sacó otra hoja de la carpeta. Mamá lo sabía. Por eso lo último que anotó fue un nombre. Alejandro tomó el papel. Una sola línea, con la letra de Valeria. La que recibió el informe. Celeste Almeida. Recepción. Y debajo, otra línea, más chica, más apretada, escrita evidentemente después. Renunció a los pocos días. Nadie sabe dónde está. Buscarla. Alejandro cerró los ojos. «Voy a encontrarla. Papá. Voy a encontrarla, Renata». Y entonces sonó el teléfono. Miró la pantalla. Un número del Valle. «¿Sí? ¿Don Alejandro?» La voz de doña Amparo venía entrecortada, con el viento golpeando el micrófono. «Mijo, ¿me escucha? Tuvimos que bajar al niño». Alejandro se puso de pie de un salto. «¿Qué pasó?» «Se ahogó. Anoche se ahogó. No le entraba el aire. La anciana estaba llorando y trataba de que no se le notara. Lo trajimos en la camioneta del panadero, dando tumbos por el camino, y yo iba atrás sosteniéndolo. Estamos en la clínica Santa Rosalía. Marisol no habla, no come, no se mueve de la puerta». Una pausa. «Mijo, si usted iba a hacer algo, hágalo ahora. La clínica Santa Rosalía olía a desinfectante y a espera». Alejandro cruzó el pasillo casi corriendo y frenó en seco. Marisol estaba sentada en una silla, sola, con las manos entrelazadas y la vista fija en una puerta cerrada. No lloraba, no se movía. Tenía la inmovilidad exacta de quien lleva horas rezando sin palabras. Al verlo, no se sorprendió. Ya nada la sorprendía. «Está adentro», dijo. Alejandro se sentó a su lado. Y no dijo ninguna estupidez. No dijo «va a estar bien». No dijo «tranquila». Se sentó y se quedó. Y esa fue la primera vez en su vida que acompañó a alguien sin ofrecerle una solución. Pasó mucho tiempo. «Se llama asma», dijo ella de pronto. «Le empezó de chiquito, y con la humedad de la casa se le pone peor. Marisol, el médico de la clínica me lo explicó hace años». Su voz era plana, sin ninguna emoción, que es como habla la gente que ya lloró todo. «Me dijo que con el tratamiento correcto, con los medicamentos correctos, mi hijo hacía una vida normal. Correr, jugar, todo. ¿Y por qué no?» Se detuvo. Porque lo supo antes de terminar la pregunta. Marisol giró la cabeza y lo miró por primera vez. «Porque cuesta dinero, señor». Alejandro sintió que se le vaciaba el pecho. «Todos estos años yo guardé cada moneda», dijo ella. «Cada moneda. No compré nada. No me compré ni un par de zapatos. La gente del Valle cree que soy tacaña, ¿sabe? Lo dicen. Creen que junto por avara». Se le apretó la mandíbula. «Y yo los dejo creer. ¿Para qué juntabas?» Y entonces Marisol dijo la frase que iba a perseguir a Alejandro Ferreira Bastos hasta el último día de su vida. «Para el abogado de Nicolás». Alejandro dejó de respirar. «Todos los años, un abogado nuevo», siguió ella, mirando otra vez la puerta cerrada. «Todos los años yo junto. Y cuando por fin tengo, subo a la ciudad y le pago a alguien para que revise el caso. Y todos me dicen lo mismo. Señora, sin el comprobante no hay nada que hacer. Y se quedan con mi dinero.
Y yo bajo al valle y empiezo a juntar de nuevo. Tragó. Y así, una vez, y otra, y otra. Marisol. A Alejandro se le rompió la voz. Ese dinero era el tratamiento de tu hijo. Sí, una sola palabra, sin defensa, sin excusa. Todos los días yo elegí, dijo ella, y por fin la cara se le deshizo. Todos los días de mi vida, señor. Cada moneda que puse en ese frasco era una moneda que no fue al remedio de Tomás. Y cada vez que él tosía de noche, yo escuchaba esa tos en la oscuridad y pensaba, hoy también elegí al Padre, hoy también. Se dobló sobre sí misma con las manos en la cara. ¿Qué clase de madre hace eso? Sollozó. Dígamelo usted. ¿Qué clase de madre le quita el aire a su hijo para pagarle un abogado a un hombre que a lo mejor no vuelve nunca? Alejandro se arrodilló en el suelo de la clínica, frente a ella, sin importarle quién lo viera. Una que estaba tratando de devolverle el padre, dijo. Una que estaba peleando por las dos cosas al mismo tiempo porque nadie la ayudó a hacerlo. Le tomó las manos. No te atrevas nunca a decir que no fuiste buena madre. Ese niño tiene la vida entera fingiendo creer en el cielo para no lastimarte. ¿De dónde crees que aprendió a amar así, Marisol? ¿De dónde? Ella lo miró con los ojos deshechos, y por primera vez no lo miró como al hombre del retrato. Lo miró como a una persona. Yo voy a pagar el tratamiento, dijo él. No. Marisol, no es orgullo, dijo ella, sacudiendo la cabeza con fuerza. Ya no me queda orgullo, señor. Hace mucho que se me acabó, es otra cosa. Le apretó las manos. Si usted paga, yo tengo que dejar de juntar. Y si dejo de juntar, es porque acepté que Nicolás no vuelve. Y yo no puedo aceptar eso. Todavía no. Alejandro entendió. Y el entendimiento fue peor que cualquier golpe. Aquella mujer prefería que su hijo siguiera sin remedio antes que firmar, en su propio corazón, el acta de rendición. Entonces las dos cosas, dijo él. ¿Qué? El tratamiento y el hombre. Se puso de pie. Las dos. No te estoy pidiendo que elijas. Nunca más vas a tener que elegir. La puerta se abrió. Salió el médico, cansado, secándose las manos. Ya está estable, dijo. Le abrimos la vía respiratoria, respondió bien. Pero, señora, escúcheme. Esto no puede volver a pasar. La próxima vez, ese camino de tierra es demasiado largo. Marisol asintió sin poder hablar. Puede pasar. Está despierto y pregunta por usted. El médico dudó. Y pregunta por un señor. Dice que hay un señor que le prometió algo. Alejandro sintió que le ardían los ojos. Entraron. Tomás estaba pequeñito en esa cama enorme, con una máscara en la cara y el pecho subiendo y bajando, todavía con esfuerzo. Al verlos, levantó apenas la mano. Marisol se abalanzó sobre él. «Mamá», dijo el niño con la voz de hilo, «no llores. No estoy llorando, mi amor. Sí estás». Y Tomás, con una debilidad que dolía mirar, giró la cabeza y buscó a Alejandro con los ojos. «Don Alejandro, aquí estoy, campeón». «¿Lo encontró?», susurró. «¿Encontró el papel de mi papá?». Alejandro se acercó a la cama y sacó del bolsillo el informe, doblado, con el sello. «Lo encontré». Los ojos del niño se abrieron enormes. ¿Entonces él va a volver? Y Alejandro, que había mentido toda su vida profesional, que había maquillado balances y suavizado comunicados y aprendido a decir lo que convenía, miró a ese niño y no fue capaz de mentir. «Voy a hacer todo lo que un hombre puede hacer», dijo. «Todo. Y si no alcanza, voy a hacer más». Tomás sonrió debajo de la máscara. «Está bien», murmuró. «Yo le creo». Y esas 3 palabras, «yo le creo», dichas por el único ser humano del mundo que tenía derecho a no creerle nunca, terminaron de destruir a Alejandro Ferreira Bastos. Salió al pasillo para que no lo vieran, y en el pasillo sonó el teléfono. Era Renata, y estaba gritando. «¡Papá! ¡Papá! ¡Escúchame!». Ismael adelantó todo. «¿Qué?». «Firmó la orden esta mañana. Las máquinas ya salieron», se le oía correr. «Van subiendo por el camino de tierra ahora mismo, papá». «Hoy». Alejandro miró hacia atrás, hacia la habitación donde un niño acababa de decirle que le creía, hacia el valle donde ese niño tenía una casa que en pocas horas dejaría de existir. Las máquinas ya estaban en el camino de tierra. Alejandro las vio desde la curva.
3 moles amarillas subiendo despacio, en fila, levantando polvo, con la lentitud tranquila de las cosas que no tienen prisa porque saben que van a llegar igual. Frenó la camioneta de alquiler atravesada en la mitad del camino. Bajó de un salto y caminó hacia ellas. Y se paró ahí, en medio, con los brazos abiertos. La primera máquina se detuvo a pocos metros. El operador se asomó, molesto. «Señor, quítese». «No, tenemos una orden». «Yo soy el dueño de la empresa que firmó esa orden», gritó Alejandro. «Y le estoy diciendo que apague ese motor». El hombre lo miró de arriba abajo. La ropa arruinada, la barba de días, los zapatos que ya no eran zapatos. «Sí, claro», dijo. «Y yo soy el gobernador». «Apáguelo». «Señor, quítese o lo saco yo». Y entonces, detrás de Alejandro, se escuchó el primer paso. Doña Amparo salió al camino. Apoyada en su bastón, con esa lentitud de las personas que ya no le corren a nada, avanzó y se paró junto a él. Después salió el padre Efraín. Después una mujer con un niño en brazos. Después 2 hombres. Después un muchacho con una pala. Después una familia entera. Uno detrás de otro, sin gritar, sin insultar, sin levantar una piedra, los habitantes de San Rafael del Monte fueron saliendo de sus casas y formando una hilera silenciosa a lo ancho del camino de tierra. 73 familias. El operador apagó el motor. El silencio que cayó sobre el valle fue tan grande que se escuchó el viento. «¿Quién es usted?», preguntó alguien desde la fila. Alejandro se dio vuelta y miró a esa gente, y comprendió que había llegado el momento que llevaba días esquivando. «Me llamo Alejandro Ferreira Bastos», dijo. El nombre cayó sobre el pueblo como una piedra en un pozo. Vio el reconocimiento pasar de rostro en rostro, en cadena, como fuego en pasto seco. Vio a la mujer del niño retroceder un paso. Vio al muchacho de la pala apretar el mango. Vio la cara del panadero, el mismo hombre que la noche anterior había manejado a los tumbos por ese camino con Tomás, ahogándose en el asiento de atrás, descomponerse entera. «Usted», dijo alguien. «Sí, usted es el del periódico». «Sí, usted es el que...». La voz se le rompió al hombre. «Nosotros le dimos agua». Y ahí estaba, la frase. Alejandro cerró los ojos y la recibió como se recibe un golpe merecido. «Sí», dijo. «Ustedes me dieron agua». Nadie le gritó. Nadie lo empujó. Fue peor. La fila entera, sin ponerse de acuerdo, dio un paso atrás, todos al mismo tiempo, como si él fuera algo que no se debe tocar. Todos menos doña Amparo. La anciana se quedó exactamente donde estaba, a su lado, con el bastón hundido en la tierra. «Doña Amparo», murmuró el padre Efraín. «Venga acá». «No». «Amparo». «Yo lo miré a la cara cuando llegó», dijo la anciana, y su voz llegó hasta el último rincón del camino. «Y le voy a decir a este pueblo lo que vi. Vi a un hombre con sed. Golpeó la tierra con el bastón. Ustedes también lo vieron. Por eso ahora les arde. Porque le dieron agua a un ser humano y ahora resulta que el ser humano tenía apellido». Nadie respondió. «Y yo les pregunto una cosa», siguió. «¿Le habrían dado el agua si hubieran sabido?». El silencio se volvió insoportable. «Piénsenlo bien antes de contestar», dijo doña Amparo, «porque la respuesta a esa pregunta es toda la clase de gente que somos». El automóvil llegó 1 hora después. Ismael Vidal bajó impecable, ajeno al polvo, con una carpeta bajo el brazo, y esa sonrisa que Alejandro había confundido durante años con lealtad. «¿Qué escena?», dijo, mirando la fila de gente. «Muy conmovedora. Se acabó, Ismael». «Ah, ¿sí?». Ismael abrió su carpeta. «Porque yo tengo aquí una orden firmada, sellada y notificada. Y tengo aquí tu firma, hermano. Otra vez». Sacó la hoja y se la mostró. «¿Ves? Ya lo hiciste antes. Ya lo hiciste ayer. Y lo vas a volver a hacer, porque es lo único que sabes hacer». Alejandro miró el papel, y después miró a la gente. Miró a doña Amparo, que le había dado pan cuando él no tenía cómo pagarlo. Al padre Efraín, que había guardado un sobre durante años esperando a alguien que no iba a venir. Al panadero, que había bajado a un niño ahogándose por ese camino imposible sin cobrarle nada a nadie. Y pensó en un balde de agua con tierra que seguía siendo lo mejor que había bebido en su vida. «Tienes razón», dijo. «Lo hice antes». Y le arrancó la hoja de las manos. «¡Alejandro!», la rompió. 1 vez, 2 veces, 4.
y dejó que el viento del valle se llevara los pedazos por el camino de tierra. Ismael se rió, incrédulo. ¿Y eso qué resuelve? Hay copias. Hay registro. Eso no es nada. Es teatro para campesinos. Ya sé que no resuelve nada, dijo Alejandro. Pero esta gente necesitaba ver a alguien romperlo. Dio un paso hacia él. Y yo necesitaba saber si podía. La sonrisa de Ismael se apagó por primera vez. Estás cometiendo un error carísimo. Voy a abrir el caso del mirador. No lo vas a hacer. Voy a entregar el informe, la carta y todo lo que encontré. ¡No lo vas a hacer! Y por fin Ismael perdió la calma. Porque el que se quema eres tú. Tu cara, tu firma, tu apellido. Tu hija sale a la calle con ese apellido, Alejandro. ¿Y tu empresa? ¿Y los 300 empleados? Vas a destruir todo lo que construimos por un capataz. Alejandro lo miró largo rato. Se llama Nicolás Quintero, dijo. Y en todos estos años nunca lo llamaste por su nombre ni una sola vez. Se dio vuelta y caminó hacia su camioneta. Vas a perder todo, gritó Ismael a sus espaldas. Alejandro no se detuvo. Ya perdí todo, dijo. Hace mucho. Lo que pasa es que recién me estoy enterando. Renata lo esperaba en el pueblo de abajo, con el teléfono en la mano y los ojos rojos. Papá, escúchame bien. Hablé con 3 abogados. Si tú entregas esto, no hay manera de que salgas limpio. Tu nombre está en el comunicado, la cara de las fotos es la tuya. Ismael se va a defender diciendo que él solo obedecía órdenes, y va a tener razón en el papel. Le agarró el brazo. Vas a perder la empresa, vas a perder la casa, vas a perder el apellido. Sí, papá. Renata. Alejandro le tomó la cara con las 2 manos. Nicolás Quintero. Perdió todo por un papel que escribió con su propia mano para salvar gente. Yo voy a perder todo por un papel que firmé sin mirar. Le limpió una lágrima con el pulgar. Es la cuenta más justa que vi en mi vida. Renata lo abrazó con una fuerza que él no sentía desde hacía años. Mamá tenía razón. Susurró contra su hombro. ¿En qué? En la segunda promesa. Se separó, con la cara mojada y la primera sonrisa verdadera. Me hizo prometer que no dejara de quererte. Y yo le dije que era una promesa imposible. Sacudió la cabeza. Y ella me dijo, espera, un día él va a bajar solo. Y ese día lo vas a reconocer. Alejandro tuvo que apoyarse en el capó. Su esposa, esa mujer que ya estaba enferma cuando bajó al archivo, que sabía perfectamente cuánto tiempo le quedaba, y que usó lo último que tenía no en despedirse del mundo, sino en pelear por una familia de extraños que jamás conocería, había previsto este día. Ella lo había esperado desde el otro lado. Encontré a Celeste Almeida, dijo Renata. Alejandro levantó la cabeza de golpe. ¿Dónde? Nunca se fue muy lejos. Vive en un edificio viejo, a 30 minutos de nuestra casa. Renata tragó. Papá, la mujer se puso a temblar cuando escuchó nuestro apellido. Temblar de verdad. Celeste Almeida abrió la puerta apenas una rendija. Yo no tengo nada que decir. Señora, por favor. Ya renuncié. Ya me fui. Ya hice todo lo que me pidieron. La voz le temblaba. Váyanse. Un hombre está encerrado, dijo Alejandro. La rendija no se cerró. Tampoco se abrió. Yo lo sé, susurró ella. ¿Usted cree que yo no lo sé? Señora, todos los días lo sé. Y ahí la puerta se abrió del todo, y apareció una mujer que llevaba años sin dormir bien. Todos los días de mi vida. Yo recibí ese informe. Yo le puse el sello. Yo le di el comprobante en la mano y ese hombre me dijo gracias, señorita. Y se fue tranquilo porque creyó que había servido de algo. Se llevó las manos a la boca. Y a los pocos días vino su socio y me explicó, muy amablemente, que ese papel nunca había existido. Y que yo tampoco había existido. Y que si yo decía una palabra, no iba a volver a trabajar en ningún lado nunca más. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Renata bajito. Yo tenía una madre enferma y un alquiler, dijo Celeste. Eso hice. Firmé la renuncia, agarré el sobre que me dieron y me callé la boca. Se le derrumbó la cara. Y llevo todos estos años esperando que alguien tocara esta puerta. ¿Sabe lo que es eso? Esperar el castigo como quien espera un vaso de agua. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Señora Almeida, yo no vengo a castigarla. Yo firmé el comunicado que lo mandó a la cárcel. Usted y yo estamos exactamente en el mismo lugar. Extendió la mano.
Y hay una sola manera de bajarse de ahí. Celeste lo miró. Después se dio vuelta y desapareció dentro del departamento. Volvió con una caja de zapatos. La abrió con dedos temblorosos. Apartó fotos. Apartó recibos viejos. Y del fondo sacó una hoja doblada, protegida con una funda plástica, cuidada como una reliquia. El comprobante original. Con el sello. Con la fecha. Con su firma de recepción. Nunca lo tiré, dijo llorando. Me lo llevé en la cartera el día que renuncié y no supe por qué. Se lo puso en las manos. Ahora sé por qué. El corredor era largo y olía a piedra fría. Alejandro caminó hasta una sala pequeña, con una mesa y un vidrio, y se sentó del lado que le tocaba, y esperó. Cuando el hombre entró y se sentó del otro lado, Alejandro no pudo hablar durante casi un minuto entero. Nicolás Quintero tenía las manos de Tomás, las mismas, grandes, gastadas, con los nudillos marcados. «Usted es el del periódico», dijo el hombre. «Sí». «Vino tarde». «Sí». Nicolás asintió despacio, sin rabia, y esa ausencia de rabia fue lo más difícil de soportar. «¿Mi hijo está bien?» Y esa fue su primera pregunta. «No sáqueme de aquí. No, usted me arruinó. Está en una clínica», dijo Alejandro. «Tuvo una crisis. Ya está estable». Puso las manos sobre la mesa. «Nicolás, escúcheme. Tengo su informe. El original. Y tengo el comprobante sellado. Celeste Almeida lo guardó todos estos años. Y ella va a declarar». El hombre se quedó inmóvil. «Voy a entregar todo», siguió Alejandro, con la voz temblando. «Voy a declarar contra mi propia empresa. Contra mi socio. Contra mí». Se acercó al vidrio. «Se acabó. ¿Me escucha? Usted se va a su casa. Va a ver a Tomás. Va a ver a Marisol. Se acabó». Y entonces Nicolás Quintero hizo algo que Alejandro no había previsto en ninguno de sus cálculos. Bajó la cabeza. Y lloró. Pero no lloró de alegría. «No sirve», dijo. «¿Qué? ¿Qué no sirve, señor?» Levantó el rostro deshecho. «Guarde sus papeles». «Nicolás, tengo la prueba». «Yo firmé», gritó el hombre. El sonido rebotó en las paredes. Alejandro se quedó helado. «¿Qué dijo?» «Yo firmé», repitió Nicolás con la voz destrozada. «Yo confesé, señor. Con mi nombre y mi puño y letra. Nadie me obligó a la fuerza. Yo me senté en una mesa como esta y firmé un papel diciendo que fue mi culpa». «Pero, ¿por qué?» Alejandro sintió que se le partía el pecho. «Usted avisó. Usted tenía el comprobante. ¿Por qué firmó?» Y Nicolás Quintero, el hombre que había pasado su vida entera pagando por algo que no hizo, miró al hombre que lo había condenado y dijo: «Porque su socio vino a verme». Puso la mano abierta sobre el vidrio. «Y me trajo una foto de mi esposa saliendo del hospital con mi hijo recién nacido en los brazos. Y me dijo que si yo no firmaba, ellos iban a ir por ella». «¿Cuándo?», preguntó Alejandro. Nicolás levantó la vista, sin entender. «¿Cuándo vino él a verlo?» Alejandro se pegó al vidrio. «Su socio, Ismael Vidal. ¿Cuándo entró aquí?» «Antes de que yo firmara. Unos días antes». «¿Y cómo entró?» Nicolás parpadeó. «Como entra todo el mundo, señor. Por la puerta». Dio su nombre. Mostró su documento. Y Alejandro Ferreira Bastos sintió por primera vez en su vida que el aire le entraba entero en los pulmones. «Nicolás», le temblaban las manos sobre la mesa. «Escúcheme bien. Cada persona que cruza esa puerta queda anotada. Con nombre, con documento, con la hora. En un libro. Hay un registro de todos los que vinieron a verlo». El hombre lo miró sin comprender. «¿Y eso qué cambia?» «Todo», dijo Alejandro. «Que el abogado de la empresa que lo acusó haya venido a verlo a solas, días antes de que usted se declarara culpable, sin defensa presente y sin ninguna razón legal para estar aquí». Se pasó la mano por la cara. «Nicolás, esa visita no debió existir», y quedó escrita. Él la firmó con su propia mano. Nicolás se quedó muy quieto. «Ellos no lo iban a mirar nunca», dijo bajito. «Ese libro está ahí desde siempre. Nadie lo abrió jamás, porque nadie tenía motivos para abrirlo». Alejandro se puso de pie. «Ahora los tiene». Y el hombre del otro lado del vidrio, el que había cargado el peso más injusto que Alejandro conociera, hizo una pregunta que sonó como la de un niño. «¿Usted cree que me van a creer?» «A usted solo no», dijo Alejandro.
Le van a creer a usted, más el informe, más el comprobante sellado, más Celeste Almeida declarando, más ese libro de visitas. Apoyó la palma abierta contra el vidrio, frente a la de él, y más un hombre rico diciendo delante de todo el país que él fue el que firmó. Nicolás lo miró largamente. «Eso lo va a destruir a usted». «Sí». «¿Y por qué lo haría?» Alejandro pensó en un camino de tierra, en 3 vehículos que pasaron de largo, en una mujer de rodillas refregando un piso por donde caminaban otros. «Porque su esposa me dio agua», dijo, sabiendo quién era yo. La conferencia fue en el vestíbulo de la Torre de Cristal, con las cámaras encendidas y los micrófonos apilados sobre la mesa. Alejandro entró sin abogados. Renata le apretó la mano antes de soltarlo. Habló durante 23 minutos. Contó el mirador. Contó el informe enterrado. Contó su firma en el comunicado que había señalado a un solo hombre. No dijo «fui engañado». No dijo «yo no sabía». No usó una sola vez esa palabra cómoda que había usado toda su vida. «Delegué», dijo. «Yo firmé sin leer». Y firmar sin leer cuando uno tiene el poder que yo tenía no es un descuido. Es una decisión. Elegí no saber. Y esa elección le costó a un hombre la vida entera, a una mujer el futuro que iba a tener y a un niño el padre que le correspondía. Un periodista levantó la mano. «Señor Ferreira Bastos, ¿entiende que con esta declaración usted se está incriminando a sí mismo?» «Sí». «¿Y por qué lo hace?» Alejandro sacó del bolsillo una hoja amarilla, doblada tantas veces que los pliegues eran de tela. «Porque un hombre me escribió esta carta hace muchísimo tiempo», dijo. «Y yo nunca la recibí, porque mi empresa se encargó de que no llegara. En esta carta él no me pide que lo saque de la cárcel. No me pide dinero. No me pide perdón». Levantó la vista. «Me pide una sola cosa, y la voy a leer, porque es lo único importante que se va a decir hoy en esta sala». El vestíbulo entero quedó en silencio. Y con la voz quebrándosele en la mitad, Alejandro leyó: «Le pido una sola cosa. Cuando mi hijo crezca y pregunte quién fue su papá, que alguien le diga que su papá no fue un hombre malo, que su papá avisó, que su papá gritó y nadie lo escuchó». Bajó el papel y miró directamente a la cámara del centro. «Tomás», dijo, «sé que estás mirando. Escúchame bien, porque tu papá esperó toda tu vida para que alguien te lo dijera». Se le llenaron los ojos. «Tu papá no hizo nada malo. Tu papá vio un peligro y avisó. Lo escribió con su mano, lo entregó en la ciudad y peleó por gente que ni siquiera conocía. Y cuando lo amenazaron, no se rindió. Eligió cargarlo todo él solo para proteger a tu mamá y para protegerte a ti». Se le cortó la voz. «Tu papá es el hombre más decente que ha pisado esa empresa. Y el peor de todos, hijo, el peor de todos era el que te está hablando ahora». En una habitación de la clínica Santa Rosalía, un niño con una máscara en la cara miró un televisor viejo colgado de la pared. Y estiró la mano y buscó la de su madre sin dejar de mirar la pantalla. Marisol lo tomó de la mano y no dijo nada, porque no había nada que decir. Llevaba toda una vida esperando que alguien pronunciara esas palabras, y jamás imaginó que las diría esa boca. Lo que vino después fue rápido y no fue limpio. El caso se reabrió. El libro de visitas apareció, y ahí estaba, escrita con la letra elegante de Ismael Vidal, la firma que él había puesto tranquilo, seguro, porque nunca pensó que alguien la buscaría. Celeste Almeida declaró durante 3 horas, temblando, con la caja de zapatos sobre la mesa. Cuando salió, respiró hondo en la vereda como quien sale del agua. Ismael negó todo. Después negó menos. Después contrató a los mejores abogados del país y dejó de hablar. Su proceso siguió su curso, lento y público. Y Alejandro cumplió su parte. Perdió la empresa. La Junta lo apartó en una reunión que duró 11 minutos. Perdió las cuentas. Perdió la casa de la ciudad. Perdió el apellido que durante décadas había abierto todas las puertas. Los mismos que lo llamaban para cenar dejaron de contestarle el teléfono. Un canal lo llamó el millonario que se destruyó solo. Él firmó todo lo que le pusieron adelante, esta vez leyendo cada línea. «¿No te da miedo?», le preguntó Renata una noche, mientras vaciaban el estudio. Alejandro miró las cajas. «Toda mi vida tuve miedo de perder esto», dijo. «Y resulta que lo único que perdí de verdad, lo perdí hace mucho, y fue por no leer una hoja». Cerró una caja.
Esto es solo mudanza, mi amor. El día que se abrió la puerta, había niebla en el camino. Nicolás Quintero salió con una bolsa de tela en la mano y se detuvo, sin saber hacia dónde caminar. Llevaba tanto tiempo caminando solo hacia donde le indicaban que el espacio abierto lo mareó. Y entonces escuchó el grito. ¡Papá! Tomás cruzó la explanada corriendo de verdad, con todo el aire de sus pulmones, sin toser, sin frenar, sin doblarse. Nicolás soltó la bolsa y cayó de rodillas justo a tiempo para recibirlo. Y ese hombre que no había llorado delante de nadie en todos esos años, se deshizo abrazando a su hijo en el suelo, tocándole la cara, la cabeza, los hombros, como si necesitara comprobar con las manos que era verdad. «Estás grande», sollozaba. «Estás grande, mijo. Estás tan grande. Yo sabía que no estabas en el cielo», lloraba Tomás contra su cuello. «Yo siempre supe. Yo te limpiaba la piedra igual, papá. Todas las semanas te limpiaba la piedra». Y Marisol se acercó despacio, temblando entera, y se paró frente a su esposo, sin poder decir una palabra. Nicolás se puso de pie. La miró. «Perdóname», dijo él. Y Marisol, que había juntado moneda por moneda durante toda una vida, que había limpiado pisos ajenos, que había mentido y sostenido y aguantado sin quebrarse delante de nadie, se le rompió el cuerpo entero. «Yo no dejé de juntar», fue lo único que pudo decir. «Nicolás, yo nunca dejé de juntar». Él la abrazó. Y ahí, en esa explanada con niebla, aquella familia volvió a existir. Alejandro los miraba desde lejos, apoyado en una camioneta prestada. No se acercó. Entendía perfectamente que ese momento no le pertenecía, pero Tomás lo vio, y se soltó de su padre, y corrió hacia él, y lo abrazó por la cintura con toda la fuerza que tenía. «Le creí», dijo el niño. Alejandro no pudo contestar. Le puso la mano en la cabeza y asintió. En el valle, las cosas cambiaron sin ruido, como cambian las cosas que duran. El desalojo de San Rafael del Monte nunca se ejecutó. La orden se cayó cuando salió a la luz cómo se habían conseguido los papeles, y las 73 familias recibieron por fin los títulos que llevaban generaciones esperando. El panadero enmarcó el suyo y lo colgó junto al horno. La escuelita Los Almendros abrió un aula nueva, y Marisol Quintero volvió a los cuadernos que había guardado en una caja debajo de la cama, esos que nunca había tenido corazón para tirar. Estudió de noche, con Nicolás sosteniéndole la vela cuando se cortaba la luz y Tomás dormido en la silla de al lado. Con el tiempo, empezó a dar clases, y en ese valle, la mujer a la que nadie había querido contratar para nada que no fuera un balde y un trapo, pasó a ser la persona que le enseñaba a leer a los hijos de todos. La primera vez que un padre le dijo «Buenos días, maestra», ella tuvo que meterse al aula para que no la vieran llorar. Tomás recibió su tratamiento. El asma no se le fue. Esas cosas no se van, pero dejó de ser una condena. Corrió, jugó, se cayó de un árbol y se rompió el brazo, y Marisol festejó ese yeso como si fuera un diploma, porque era la primera vez que su hijo se lastimaba haciendo algo que hacen los niños. Y una tarde, Nicolás fue al camposanto con una carretilla. Levantó la lápida de cemento donde estaba su propio nombre grabado a dedo, la cargó él solo, y la bajó por el sendero hasta la escuelita. Ahí la enterraron al revés, con el nombre hacia abajo, y la usaron de escalón en la entrada del aula nueva. «Para que sirva de algo», dijo él. Y todavía hoy, los niños de San Rafael del Monte entran a aprender pisando la piedra que decía que su maestra era viuda. Alejandro se quedó. Nadie se lo pidió, y nadie se lo agradeció al principio. Alquiló una pieza en la posada El Cerezo, y se levantaba temprano. Aprendió a arreglar el techo. Aprendió a cargar tarros de leche. Aprendió, a los tumbos, a no ser nadie. Con lo último que quedó después de que todo se liquidara, y con lo que Renata puso de su parte sin decírselo a nadie, arreglaron el camino de tierra. Fue lo único que pidió. ¿El camino?, le preguntó doña Amparo. Con todo lo que había para hacer, ¿usted eligió el camino? Alejandro miró la subida, las curvas, los surcos. Un niño casi no llega al hospital por este camino, dijo. Nunca más. La anciana asintió despacio. Ahora sí entendió, dijo, y se fue con su bastón.
Doña Amparo alcanzó a ver el camino terminado. Se sentó una tarde en su silla de mimbre, en el corredor de las macetas de lata, y se fue tranquila, como se van los que hicieron lo que tenían que hacer. El padre Efraín dio la misa y el valle entero fue caminando. Renata subía cada tanto. Al principio por su padre, después por el valle. Se recibió y en el acto, cuando le preguntaron a quién dedicaba el título, dijo 2 nombres, el de su madre y el de una maestra de un pueblo de montaña. Pasaron los años, y una tarde de calor, un automóvil de ciudad se quedó tirado en la curva del camino. Bajó un hombre de traje, con el teléfono en alto, buscando señal donde no había, mirando el motor como quien mira un idioma que no habla. Alejandro lo vio desde el patio de la posada. Ya tenía el pelo blanco y las manos gastadas, y hacía muchísimo tiempo que nadie lo llamaba señor. Y vio pasar a Tomás. Tomás Quintero, ya un muchacho, alto, con un balde en la mano, camino de su casa. El muchacho vio al hombre del traje, se detuvo, y Alejandro, desde el patio, contuvo la respiración, porque supo exactamente lo que estaba a punto de ocurrir, y porque en esa fracción de segundo estaba contenida toda la historia. Tomás no preguntó quién era, no preguntó de dónde venía, ni qué apellido tenía, ni qué había hecho en su vida. Cruzó el camino y le ofreció el balde. El hombre dudó, miró el agua, que no estaba limpia, que tenía tierra girando adentro. «Tómela», dijo Tomás. «Aquí el sol pega feo». Y el hombre bebió. Alejandro se apoyó en el poste del patio y bajó la cabeza, y dejó que las lágrimas le corrieran sin secárselas, porque ahí estaba, después de todo, después de los abogados, los periódicos, las cámaras, la torre de cristal y la ruina. Ahí estaba lo único que había importado siempre, un muchacho que no preguntó. Marisol salió al corredor, con los cuadernos bajo el brazo, y se paró a su lado a mirar. «¿Se lo enseñó usted?», dijo Alejandro. «No». Ella negó con la cabeza, y sonrió. «Se lo enseñó su padre. Yo solamente no dejé que se le olvidara». Y en el camino de tierra, ese camino donde un hombre poderoso había descubierto que su fortuna no valía un vaso de agua, y donde una mujer que lo tenía todo para odiarlo eligió no enseñarle a su hijo a pasar de largo, 2 generaciones de la misma familia siguieron haciendo lo único que nunca aprendieron a no hacer, detenerse. Porque al que tiene sed no se le pregunta el nombre, se le da el agua.